Bueno, hoy, como dice la portada del programa, vamos a hablar de nuestros queridos ferrocarriles. Para arrancar con el tema, como les decía, se me ocurrió preguntarle al chat GPT la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia del ferrocarril para un país octavo en extensión mundial? Y fíjense lo que me respondió la inteligencia artificial. La importancia del ferrocarril en un país que ocupa el octavo lugar en extensión territorial como Argentina, es decir, hasta adivinó que era Argentina, radica en diversos factores estratégicos, económicos y sociales. Estos factores son clave para conectar vastos territorios, fomentar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población. 1. Conexión y cohesión territorial. Reducción de las distancias. En un país tan extenso, el ferrocarril permite unir regiones alejadas, facilitando el intercambio cultural y económico entre áreas rurales y urbanas. Integración de regiones ayuda a superar el aislamiento de zonas remotas, integrándolas al resto del país. 2. Transporte económico y eficiente. Costo menor por tonelada / kilómetro. Es ideal para transportar grandes volúmenes de carga, como granos, minerales y productos manufacturados, a un costo mucho más bajo que otro medio como los camiones. Competitividad internacional. Mejora la logística exportadora al facilitar el traslado desde zonas productivas hasta los puertos. 3. Sostenibilidad ambiental. Mejor impacto ambiental. Comparado con el transporte por carretera, el ferrocarril genera menos emisiones de gases de efecto invernadero por unidad transportada. Reducción de desgaste vial. Disminuye el uso de carreteras, aliviando su mantenimiento y prolongando su vida útil. 4. Desarrollo económico y social. Impulso a economías regionales. Permite el acceso a mercados para productos locales, fomentando la competitividad y el empleo en las regiones más alejadas. Accesos a bienes y servicios. Facilita la distribución de alimentos, medicinas y otros productos esenciales a comunidades remotas. Y creo que la más importante, estrategia geopolítica, control del territorio. Una red ferroviaria eficiente fortalece la soberanía al garantizar la conectividad en zonas fronterizas y estratégicas. Facilitación de movimientos internos es fundamental para la defensa y la respuesta rápida ante emergencias. Y 6, reducción de desigualdades. Así que fíjense que con una mínima pregunta a una inteligencia artificial, hoy de moda, es mucho más inteligente la inteligencia artificial que muchos políticos. Bueno, ¿por qué quería introducir el tema de esta manera? Porque hoy tenemos un invitado especial. Hoy lo tenemos a Marcelo Greco, que nos va a venir a hablar de los ferrocarriles. Marcelo Greco es docente, es un entusiasta del sistema ferroviario, de los ferrocarriles, y miembro de la agrupación Amigos del Ferrocarril Midland, además de tener su canal de YouTube donde nos muestra lo que es y lo que fue el sistema ferroviario y los pueblos del interior del país, que se llama Marcelo Greco. Justamente lo encuentran en YouTube como Marcelo Greco. Y sin más, le damos la bienvenida a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos a Amigos por la Patria. Hola, Gastón. Bueno, gracias por tus palabras, por la presentación. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Bien. Acá en tierras cordobesas hoy. Yo soy de Marcos Paz, pero en este momento estoy en Villa Dolores, provincia de Córdoba. Buen doble agradecimiento por la buena predisposición, entonces. Bueno. Sorprendido por las respuestas de la inteligencia artificial, Gastón. ¿Viste? Sí.
¿viste? Sí, le faltó un detalle nada más, ¿no? A la inteligencia artificial, trasladarlo un poco a las realidades históricas de nuestros países, porque está genial, así es como debería ser el sistema ferroviario en un país con la extensión de la Argentina, pero no tuvo en cuenta detalles como que, por ejemplo, acá no se usó para eso, sino que era para llevar los granos al puerto y que de allá se fueran para Gran Bretaña, para Inglaterra. Exactamente. Sí, yo creo que la respuesta de la IA es la ideal, ¿no? La ¿cierto? ideal. No lo que vivimos nosotros. Exacto. No lo que vivimos nosotros. Sí, Así que, Marcelo, contanos un poquito cómo nace tu canal y contanos un poquito también de la agrupación. Andá relatándolo vos como quieras, estamos charlando, así que vamos tema a tema como vos lo vayas manejando. Así que contanos un poquito cómo nació la idea del canal de YouTube. Bueno, el canal, yo soy docente, como vos dijiste, ya estoy jubilado y siempre tuve una cosa con el tema de los ferrocarriles, ando en bicicleta, hacemos cicloturismo con un grupo y recorremos muchos lugares y bueno, uno siempre, viste que cuando va a cualquier pueblito va a conocer la estación, la plaza, la iglesia, esas cosas que ya es una tradición. Pero bueno, siempre el tema de ferrocarril me interesó mucho, me gustaba por un montón de motivos. No tengo familiares ferroviarios ni nada por el estilo. Y a partir de tantos viajes y de tener tanto material, bueno, empecé a subir, en un momento empecé a subir porque no tenían dónde guardarlos, entonces los guardaba en YouTube. Exacto. Y en un momento me di cuenta de que había hecho un canal, que yo ni siquiera lo sabía de que había hecho un canal. Bueno, así que ahí empecé a sistematizarlo un poco, me empezó a gustar, me empezó a interesar. La verdad que es muy entretenido, muy divertido y por otro lado también me parece que es muy educativo, ¿viste? Muy instructivo, interesante. Exacto. ¿Me permitís contarle también, una anécdota? ¿Me permitís contarle una anécdota sí. a la comunidad? Yo a Marcelo lo conocí de casualidad. El otro día me invitaron a una entrevista en una radio acá local de Merlo. Y bueno, y estaba Marcelo y yo le veía cara conocida, porque yo lo seguía por YouTube, seguía su canal. Y bueno, terminó el programa, salimos, estuvimos charlando, le digo, ¿vos sos Marcelo? ¿Vos tenés un canal de YouTube de ferrocarriles? Sí, pero yo te sigo, le digo. Y así nos conocimos, fíjense cómo, más allá de que pensamos parecido, tenemos una idea de país, y de a poco nos vamos juntando, de a poco nos vamos uniendo. La virtualidad de ver un canal a través de YouTube y poder conocer en estas circunstancias al protagonista de ese canal y que uno lo sigue, la verdad que es un placer. Nelson. Sí, discúlpeme, no, porque ahí estaba leyendo ya, yo voy prestando atención a los comentarios y se estaban preguntando si estábamos en vivo. Sí, estamos en vivo con Marcelo, gente. Estamos en vivo. Así que si tienen después... No sé, ¿quién pregunta si estamos en vivo? A Beatriz Weir. No, bien, Javi bien. Le contestaba no sé a quién. Así que bueno, al que no hayamos saludado, sepan disculpar, pero estamos a Tuki y estamos prestando atención a Marcelo lo que tiene para decirnos. Claro, ¿no? Sí, tengan paciencia que ya los vamos leyendo, no se preocupen. Así que, bueno. Bueno, no, después lo otro piola que pasa con esto, ¿no? Es la interacción que se tiene con el público, así como interactuamos con vos, ¿no? Ese día de casualidad, está bueno. Después cuando recibí los mensajes, que no sé, que te dicen fui a tal lugar porque lo vi en tu canal, o que te llaman y te preguntan por cosas. La verdad que, o te invitan, no sé, cuando vengo acá, he venido a Córdoba, a San Luis, y ya tengo gente conocida en pueblitos que viven 50 personas y te invitan a ir, ¿viste? Eso es está bárbaro, está bárbaro. Bueno, y aparte uno también
es como que la historia lo llama y cada cosita que pasa vos querés ir a ver qué fue lo que sucedió en ese lugar y hablar con la gente del paraje, del pueblo, así que bueno, eso. Y después, Gastón, como decías, también estamos en la radio, en la mansión, perdón, se llamaba La Mansión antes, en Señal Primate, los lunes de 18 a 20 con el programa Cantabel, que es un programa de interés general, bastante político, pero tenemos columnas de educación, de salud, de derechos humanos, de psicología. Que es donde estuvimos el otro día. Que es donde estuvieron ustedes el otro día y que resultó un programa que lo tenemos que seguir discutiendo, porque después, al final, ahí quedó pendiente una discusión tremenda. Sí, tal cual. Así que bueno, y a partir de eso, Gastón, y de las salidas en bicicleta, todo surgió también lo de la Asociación de Amigos del Ramal Midland, ¿no? Unos muchachos que empezaron a trabajar en el 2020 sobre las vías del ex ferrocarril Midland, en la estación Elías Romero, en Marcos Paz, una estación, te cuento esto y allá después vos preguntás o decís lo que quieras, una estación que con las bicicletas yo siempre iba y no podía entrar porque estaba habitado, por una cosa o por la otra no podía entrar, y cuando veo en el Facebook una invitación de los muchachos a ir a la estación de Elías Romero, que estaban trabajando ahí, ese mismo sábado me fui, ya te digo, primero porque quería conocer la estación, y bueno, desde ahí en adelante con los muchachos amigos del Midland, trabajando para su, por lo menos, mantenimiento ahora. Exactamente. Un ramal el Midland que fue, yo siempre esto yo lo conté en el canal varias veces, hablé varias veces del Midland, la comunidad seguro se acuerda, porque de ferrocarriles 2x3 tocamos el tema, y que ese ramal fue levantado y fue cerrado y fue levantado, porque hasta las vías levantaron. Yo diría que por la última dictadura militar, hasta con saña, hasta con bronca. Porque no sé si hubo muchos ferrocarriles que le levantaron las vías a los durmientes y vaciaron las estaciones. No sé si hubo muchos ramales que hicieron eso. Unos cuantos, mucho más de los que podés imaginarte. Exactamente. Sí, la historia del Midland es media trágica. Es es gloriosa y trágica a la vez. Ahora vamos a entrar en el tema. Sí, Nelson. Hay dos preguntas que le está haciendo la comunidad Marcelo. Si quieres, se las transmito. Dale. Ahí le digo. Una es si lo conoces. A Pablo Martí Crens. A Pablito Martí Crens. Y la otra, Javi Provenzano nos pregunta: el uruguayo de la pinturería Lázaro en Marcos Paz es capo, mantuvo limpia la vía de la trocha, debe conocerlo, me dice. Preguntale, Nelson. Porque es de Marcos Paz, Javi Provenzano. Claro. A Pablo, la verdad que no lo conozco por el canal, obviamente. Mira. Y en un encuentro que hubo en la estación Puente Alsina, que era la cabecera del ferrocarril Midland, compartimos ahí el encuentro, pero nada más que eso. Y al muchacho de la pinturería Lázaro, yo supongo que lo debo conocer, porque a los amigos del Belgrano, que fueron los precursores de todo lo que tiene que ver con esta movida de asociaciones y de grupos que se juntaban para mantener, para recuperar, para limpiar y cuidar el patrimonio ferroviario nacional. Es un monumento que hay que hacerle porque yo digo que es el sur a seguir, para no decir el norte a seguir, es el sur a seguir los amigos del ferrocarril Belgrano,
porque fue impresionante el trabajo que hicieron, tan grande que a partir de su laburo incluso se llegó a rehabilitar un ramal ferroviario, ¿no? Claro. Porque claro, ellos trabajaron sobre lo que era la antigua Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires, el ferrocarril que hasta hace unos años llegaba solo hasta González Catán, y a partir del trabajo de ellos, hoy el tren llega hasta Villars todos los días y hasta Lozano los fines de semana. E incluso llegó hasta hace muy poquitito a funcionar el tren turístico de Mercedes a Tomás Jofré, y el año pasado, en noviembre, hace un año, noviembre del año pasado, con el tren solidario llegamos hasta Tres Sargentos, muy cerca de la estación Sal. Exactamente. En la presentación, cuando arrancamos el programa, está primero el contador de Geosur, y después tenemos la presentación del programa, que hay unas imágenes de industria, logística, y bueno, está el vía y obra cuando cruza el puente por sobre creo que es el río Luján, ahí en Mercedes. Sí. Después de la estación es Mercedes. Lo vi recién y es el puente sobre el río Luján en el Parque Independencia de Mercedes. Exactamente. Así que sí, los chicos del Belgrano, yo los he seguido también, han hecho un gran trabajo. Gracias a ellos. Y por lo que tengo entendido, con no recuerdo ahora el cargo, pero creo que es el gerente de la línea Belgrano Sur, hablaban de llevar el ramal hasta Rosario. En la gestión anterior, nosotros habíamos hecho un encuentro y tuvimos reuniones con lo que era el presidente de la línea Belgrano Sur y con Martín Marinucci, que era el presidente de Trenes Argentinos Operaciones. Exacto. Y en principio la idea era que se llegara con el tren de pasajeros. El Belgrano Sur es el único ferrocarril en Argentina del público, que no tiene servicios de larga distancia, servicios generales de larga distancia. Todo lo demás tienen. Y la idea de la empresa era llegar hasta la estación de Salto, en principio. Y estuvieron muy cerca, ya te digo, porque hasta Tres Sargentos con el tren turístico, con el tren solidario llegamos, y aparte el tren de prueba también lo había hecho la semana anterior. Se iba a llegar hasta Los Ángeles, que es la estación siguiente a Tres Sargentos, pero bueno, por un inconveniente de último momento solo se llegó hasta ahí. Pero esa era la idea, y se suponía que llegar con cargas hasta Rosario. Mirá qué bueno. Un ramal estratégico, ¿no? Sí. El Compañía General. Aparte, Gastón y, bueno, Nelson, ustedes que hablan de esto, ¿no? El Compañía General unía el puerto de Buenos Aires con el puerto de Rosario y con el puerto de La Plata, porque de González Catán salía el ramal que iba de González Catán a La Plata. O sea que era súper estratégico ese. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Que hasta los años 80 se seguían las carboneras y los que transportaban asfalto seguían yendo por el ramal. ¿Cómo? El G3 es el G3, que hoy tiene tramos donde le han puesto cemento por arriba de las vías. Sí, hoy está totalmente un desastre. Sí. Lamentablemente, ese ramal está... Fíjate vos qué ramal estratégico y cómo lo han destruido. Sí, y con respecto a lo que decía vos del levantamiento de vías, un montón de casos de levantamiento de vías. Lamentable. Qué desastre. Y esto fue, como contamos siempre, a partir, es decir, la destrucción del ferrocarril empieza en los años 60 con Frondizi, con la llegada del plan Larkin, el general norteamericano que viene a asesorar a
al gobierno de un sistema supuestamente moderno de transporte y en realidad es un sistema para favorecer a las empresas automotrices y la destrucción del sistema ferroviario. Lo frena en parte la huelga ferroviaria, donde nosotros ya le hemos contado en el canal que hubo muertos y desaparecidos en esa huelga ferroviaria en los 60, y eso logró y evitó el cierre de ramales, aunque ramales se cerraron. Creo que el provincial se cerró en ese año, ¿no? Sí, el ramal sí. provincial. Sí, en el 61 el Plan Larkin fue el primer ferrocidio que existió en la Argentina. O sea, si bien, como vos decís, se frenó, pero miles de kilómetros se cerró, perdón, se paró un poco, pero miles de kilómetros se suspendieron, se cerraron igual. El segundo grande fue el gobierno de Onganía. Con Onganía se cerraron miles de kilómetros también. El tercero fue la dictadura cívico-militar. Entre el 77 y el 78 se cerraron 10.000 kilómetros de vías, cientos de estaciones. De hecho, esto yo lo digo siempre porque si no parecería que es una opinión del que está hablando. Y en YouTube pueden buscar el discurso de Martínez de Hoz en el 81, cuando termina su mandato, y habla de los logros, y entre sus logros justamente menciona los 10.000 kilómetros de vías que se clausuraron, las 400 estaciones que se cerraron, los miles de empleados ferroviarios que se despidieron. Bueno, y él lo nombra como los logros y los éxitos de su gestión, ¿no? Exactamente. Ahí cayó el Midland. Claro. Y bueno, y el último fue el de, obviamente, el de Menem, ¿no? En el 93 fue lapidario. Ese fue el tiro de gracia. Sí, en la provincia de Buenos Aires el tiro de gracia lo dio María Eugenia Vidal en el 2016 con el cierre de Ferrobaires, que también cerró unos cuantos miles de kilómetros y dejó a cientos de pueblos y unos cuantos despedidos. ¿Sí? Es una parte de la historia que no sé por qué no se quiere contar, pero el último grande fue, o sea, obviamente no comparable con la magnitud de lo que fue la dictadura cívico-militar y Menem, pero el último gran ferrocidio lo constituyó el cierre de Ferrobaires en el 2016. Y Macri también en la provincia del Chaco, en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Exactamente. Nelson, ¿querés ir saludando a los nuevos miembros de la comunidad que se han sumado y leer algunos mensajes? Dale, cómo no. Ahí apareció un amigo, Marcos Vitale, que bueno, nos habla del MLN. Sí, acá nosotros compartimos muchas cosas y sabemos las propuestas, por eso también lo trajimos a Marcelo, justamente. Así que bienvenidos, Marcos Vitale, y gracias por los comentarios y por tu like. Fernando D'Alessandro, buenas noches, ¿cómo estás, querido? Y yo quería agregar algo a esto, ¿no? De lo que estaba comentando Marcelo y lo que comentabas vos, Gastón, del plan Larkin y cómo se fue dando toda esta vuelta en la historia. Ustedes fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezó a tomar mucho poderío el sindicato de camioneros, con Jimmy Hoffa justamente, ¿cómo terminó? No lo dejaron continuar, porque veían la destrucción que provocaba en el ferrocarril. ¿Sí? Y al tipo lo desaparecieron, por los negociados que sean, ¿no? Que es algo que nosotros no vamos a saber, pero sí que le provocaba pérdidas a ellos. Entonces, a ver, tenemos que ver todo, ¿no? En la historia y cómo se va dando las cosas en nuestro país. Lo que no aplican para ellos, lo aplican en tu país, ¿no? Claro. Tal cual. Así que, Marcelo, con todos tus viajes, con los muchachos de la agrupación, el otro día veía que estuviste por 25 de mayo. Contale un poquito a la comunidad cuál es la necesidad y la vida del ciudadano que vive en un pueblo que está acá nomás, a 200 kilómetros,
de la capital federal, 200 y pico más o menos, y que no tiene manera de salir de su pueblo porque primero que es impagable. Contale vos tu experiencia con la gente de 25 de mayo que está pidiendo a gritos la vuelta del tren. Bueno, es un mundo, yo creo, desconocido para la gente del Gran Buenos Aires y de la ciudad, y mucho más de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que viven en una burbuja total. Hay un grupo de personas del ramal que iba de Empalme Lobos, este es el ferrocarril Roca, es un ramal que iba de Empalme Lobos a Carué, pero específicamente en el 2016 justamente, mira, ese ferrocarril llegaba hasta 25 de mayo, hasta Bolívar, y se cerró, ¿no? Entonces la gente dejó de tener el medio de transporte para llegar hasta Ciudad de Buenos Aires, hasta Gran Buenos Aires. El ramal va por Empalme Lobos, salía de Empalme Lobos, que queda muy cerca de Lobos, y pasa por pequeños pueblitos como Carboni, Elvira, Ernestina, al lado del río Salado, Pedernales, que ya es un pueblo grande, ¿no? Norberto de la Riestra, 25 de mayo. 25 de mayo ya también es una ciudad bastante importante. Bueno, esos pueblos quedaron totalmente desconectados con la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, 25 de mayo, que es una ciudad que tiene más o menos 30.000 habitantes y que está sobre la Ruta Nacional número 5, no tiene micros, ni siquiera micros para ir hasta la ciudad de Buenos Aires. O sea, es una locura lo que estamos hablando, ¿no? Pero dentro de todo está sobre una ruta, es una ciudad más o menos grande, tiene hospital y tiene más o menos todo como para el día a día y para vivir. El problema es en los pueblitos esos intermedios que fui nombrando. Norberto de la Riestra y Carboni por lo menos tienen asfalto. Ahora, perdón, Norberto de la Riestra y Pedernales. Ahora, la gente que vive en Ernestina, en Carboni, en Elvira, no tiene forma de llegar a ningún lado, porque no tiene, por lo menos, cómo llegar hasta Pedernales, que es el primer pueblo que tiene asfalto. Entonces, se tienen que manejar o con el dedo, si alguien pasa por los caminos esos, o con una combi o con un remis, pero que les sale, mira, por ejemplo, en Pedernales, un pueblo debe tener, se me ocurre, 4.000 habitantes. La ciudad más cercana es Roque Pérez, 40 kilómetros. Y tienen un colectivo que va a la mañana y un colectivo a la noche. 8.000 pesos, ida. O sea que una persona, si tiene que ir y volver, le sale 16.000 pesos. Hasta Roque Pérez. Claro. Una persona sola, si tiene que viajar la familia, ¿sí? No, es una locura. Claro, hasta Roque Pérez, Gastón. Si sí. Después quiere ir a Capital, en Roque Pérez tiene que tomar otra cosa. Sí, y tiene que tomar otro micro porque tampoco en Roque Pérez llega el tren. Exacto. Sí, de Roque Pérez no tenés algo directo, obvio. No hay nada. Y si tiene que ir a 25 de mayo, no hay colectivo directamente. O sea, se tiene que tomar una combi o un remis, que estamos hablando de 20, 30, 40.000 pesos de viaje. Me contaba, mira, uno de los muchachos que estaba ahí, que la semana anterior había tenido que ir al hospital, turno programado al hospital de 25 de mayo. Salió haciendo dedo, porque si no podía ir. No, tal cual. Salió a las 8 de la mañana y llegó a la casa a las 8 de la noche. Hizo 45 kilómetros. Una locura. Claro. Bueno, esa gente vive eso todos los días. ¿Viste? Digo, es algo impensado para nosotros, ¿no? O sea, a nosotros ni se nos ocurriría eso. Claro. En el peor de los casos, digamos que esto sucede en el interior de la Patagonia, a 1.000 kilómetros del pueblo más cercano, y que ni debería pasar tampoco, pero estamos hablando de gente que vive acá a 200 kilómetros de la capital federal.
Estamos hablando de gente que está aislada adentro de la provincia de Buenos Aires. Salís del conurbano y te caes al vacío. Una locura. Una locura. Y yo, vos sabés que cuando la gente de 25 de mayo me decía que ni siquiera micro tienen, ¿viste cuando vos decís, yo no puedo creer lo que me están diciendo? Porque decía, bueno, de última un micro te tomás. No tenemos micro, me decían. Exactamente. Sí, imagínense el nivel de desidia que estamos hablando. De años y años de abandono y desidia. Y yo, con esto que cuenta Marcelo, yo voy a contar mi pequeña experiencia, cortito. Yo toda mi infancia, nuestra diversión con mi familia era subirnos al Sarmiento, acá en Merlo, e ir a Lobos a pescar a la laguna de Lobos. Yo les puedo asegurar, yo ya tengo 52 años. Cuando empecé a ir a la laguna de Lobos tenía 5. Bueno, los colectivos que unen la estación de Lobos con la laguna, más allá de ser un poco más modernos, ya no son los 11-14, son los frontales, pero siguen teniendo el mismo recorrido y el mismo horario de hace 50 años. Vos perdés el colectivo que pasa por la laguna y tenés que esperar 4 horas o directamente tenés que esperar en algunos momentos hasta el día siguiente para poder subirte a un colectivo. Si no, tenés que llamar un remis. Son 15 kilómetros desde la ciudad de Lobos hasta la laguna, y un remis o un taxi te rompen el ya saben qué. Así que esto lo vive el interior de la provincia de Buenos Aires, lo vive hace décadas. Hace décadas que vive este tema. Yo he tenido la oportunidad de llegar hasta la laguna de Lobos en tren, cuando las cosas quisieron empezar a funcionar medianamente antes de las privatizaciones. Veíamos pasar, cuando acampábamos en la laguna, veíamos pasar el tren que iba hasta General Alvear. Hoy en General Alvear, ya hace muchísimos años, hay una cárcel de máxima seguridad. Bueno, la gente que tiene que ir a visitar a las personas que están ahí adentro no tienen cómo llegar tampoco, porque el tren no va más, el tren se levantó. Es otro de los afectados por María Eugenia Vidal, el tren Alvear, en el 2016. Exactamente. Y estos son pequeños casos, porque estamos hablando de un pedazo de la provincia de Buenos Aires, de una traza, encima de ramales. Estos ramales que damos el ejemplo, lo que cuenta Marcelo de Elvira, Ernestina, Carboni, pertenecen al Roca, que se abren en Empalme Lobos, para que ustedes conozcan, si googlean y ven en Google Maps, la estación Empalme Lobos está dentro de la ciudad de Lobos. Pero ¿por qué se llama Empalme? Porque ahí se cruzan el ramal Roca, que viene de Constitución, con el ramal Sarmiento, que viene de Once, y hacen el cruce. En realidad después las vías son del Roca, digamos que el Sarmiento debería llegar hasta ahí, pero hoy el Sarmiento llega, hace una estación más, utilizando la vía del Roca, ya hace muchísimo tiempo, desde que yo era chiquito, y llega hasta la estación de Lobos. Pero esto que cuenta Marcelo de 25 de mayo y de otros tantos pueblos es hoy una realidad en 2024 y es una vergüenza. Es una vergüenza. Y esto, Gastón, desmitifica un poco lo que vos contabas recién, que a los 5 años ibas desde Lobos hasta la laguna y que el colectivo hoy sigue haciendo el mismo recorrido, el mismo horario. Desmitifica un poco, bastante, esto de que lo privado es la panacea, ¿no? Exactamente. Lo privado lo único que busca es la rentabilidad, y si no es rentable no cumple la función. Mirá, con el gobierno anterior uno puede tener muchísimas críticas, muchísimos enojos y estar totalmente en desacuerdo con un montón de cosas que se hicieron. Pero la gente que laburaba en ferrocarriles, y hablo específicamente del titular de la línea Belgrano Sur, hay algo que dijo, unas palabras, justamente desmitificando esto de la rentabilidad del ferrocarril. Cuando él dividía el ferrocarril en dos partes,
y los muchachos que están del MLN no me van a dejar mentir, que Martín Ayerbe también dice lo mismo. Que el ferrocarril tiene dos funciones. Una es la rentabilidad social y otra es la rentabilidad económica. El sistema de pasajeros es rentabilidad social y el sistema de cargas es rentabilidad económica. Si yo, que soy un ciudadano común, que no me dedico y no tengo ni idea de lo que es un sistema logístico, me puedo dar cuenta y entender eso, cómo los que tienen que tomar las decisiones no entienden este tipo de cosas. Y por otro lado, Gastón, esto es una cuenta muy sencilla, porque ellos son los gurús del cuidado del déficit fiscal, del gasto público y toda esa perorata que siempre dicen, ¿no? Ahora, ya tenemos un ejemplo de lo que se está proponiendo ahora, y el último ejemplo fue en el 93. Contame, quizás vos y yo, que no sabemos nada del tema finito de la economía, pero es muy simple ver qué le salió más caro al Estado. Si seguía manteniendo los ferrocarriles o ahorró plata cerrándolos y con todo el desastre social que generó en todo el país, con la cantidad de pueblos que desaparecieron, con la cantidad de gente que se tuvo que emigrar a las grandes ciudades y generar planes sociales, estar todos abarrotados y todo lo que empezó a suceder a partir del cierre de los ferrocarriles, y que obviamente que la gente se va a ir. ¿Qué va a hacer en un pueblito en el medio de la nada que no tiene cómo salir de ahí en ningún momento? Exactamente. No tiene trabajo, porque ya la Serenísima previamente... Concentrando cada vez más en la capital y en el Gran Buenos Aires a la gente. Claro. Ese es el propósito. Claro, ya previamente se habían quedado sin laburo porque los grandes monopolios de la industria láctea los había dejado sin laburo a nadie, ¿no? Porque cerraron todos los tambos, cerraron todas las fabriquitas lácteas y se quedaron sin laburo. Y ahora se quedaron sin trenes y obviamente se van a las grandes ciudades. Bueno, al Estado le salió muchísimo más caro eso. Tal cual, tal cual. A cada uno de nosotros nos salió muchísimo más caro. Sí, bueno, uno dice el Estado porque ellos dicen que defienden el déficit fiscal, que no haya y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Pero obviamente que a todos nos salió más caro. O sea, le salió más caro por cuestiones de seguridad, incluso, obviamente, porque la concentración de desiguales pobres genera más violencia, más inseguridad. Por cualquier lado que se lo vea, los gastos del Estado fueron muchísimo más grandes que hacerle caso a Doña Rosa, que decía Neustadt, que estaba preocupada por la plata que perdía el tren todos los días. Tal cual. Le empezaron a llenar la cabeza a la gente con ese pretexto. Marcelo, te voy a compartir una imagen y quiero que le cuentes a la comunidad qué es esto que estamos viendo. Bueno, esa es la traza del ferrocarril Midland. El ferrocarril Midland de Buenos Aires es en realidad todavía, ¿no? Un ferrocarril que nació a principios del siglo pasado, en 1908, y que partía del puente Alsina, ahí abajo del puente, en el partido de Lanús, y que después de más de 500 kilómetros llegaba hasta Carué. Ustedes son de Merlo y podían tomar el ferrocarril Midland en la estación de Libertad. Claro. Vos fíjate, Gastón, Nelson, se podían ir hasta Libertad, subirse al tren, irse a pasar unos días a Carué, o en su momento el día sábado o domingo a las piletas de la Salada a refrescarse, ¿no? En estos días de tanto calor. Bueno, era un ferrocarril de capitales nacionales cuando se funda, que, bueno, hizo esta traza pasando por zonas de producción láctea sumamente importante, producción agropecuaria,
Y una de las cosas que averiguamos en el 2022 o 2023, no recuerdo bien, estuvimos en Carué y en Henderson, y allá, que eran dos estaciones, el Carué donde terminaba y Henderson era la estación intermedia más importante del ferrocarril Midland en el partido de Hipólito Yrigoyen. Y nos decían que también era un ferrocarril que siguió la traza de la sal, porque vieron que ustedes en Carué están las famosas lagunas y los lagos con una proporción de sal muy grande y de producción de sal muy importante, y bueno, y se utilizó el ferrocarril para eso. El ferrocarril Midland es pionero en muchas cosas, entre otras, por ejemplo, en la utilización de coches motores de tracción diésel, los primeros que se utilizaron en la Argentina, y se sospecha que de los primeros en el mundo, porque los trajeron acá como para hacer una prueba y reducían muchísimo el tiempo de transporte. Un dato importante que estoy obviando es que les había dicho, nació como ferrocarril de capitales nacionales, pero a los pocos años el ferrocarril del sur, que era de capitales británicos, y el ferrocarril oeste, que ya era de capitales británicos también, le compraron la traza al ferrocarril Midland y lo completaron hasta Carué, con una característica que nos marcó para toda la vida, yo creo, ¿no? Desde el momento en que repartieron las tierras entre 3 o 4. El ferrocarril del sur y el ferrocarril oeste eran 2 empresas, pero eran de los mismos propietarios, ¿no? O sea, se conformó un monopolio más. Claro. Y vos fíjate, a Carué llegaba el Roca, bueno, el ferrocarril del sur, el ferrocarril oeste y el ferrocarril Midland. Llegaban 3 líneas distintas, de 3 empresas distintas a la misma ciudad, pero eran de la misma empresa. Claro. Bueno, y así como te decía que fue pionero en cuanto a la utilización de coches motores, de tracción diésel, también supo tener, por ejemplo, los talleres en Libertad, unos talleres inmensos en la ciudad de Libertad, que llegaron a emplear a 1.200 personas. Imaginen ustedes la ciudad de Libertad de esos años, ¿no? De los años 50, 60, con 1.200 trabajadores. La Libertad tendría como mucho 10.000 habitantes, 5.000 habitantes, o sea que era una ciudad que dependía pura y exclusivamente del ferrocarril. Exactamente. Y no eran talleres, simples talleres de mantenimiento, sino que eran una verdadera industria ferroviaria. Allí se llegaron a fabricar inclusive vagones tanque, se hacía la carpintería, se hacía la tapicería, la fundición, tenía su propia usina de generación de electricidad, que hoy es una de las pocas cosas que están todavía en pie, la usina, ¿no? Claro. La ciudad de Libertad, mira, tenía el local de la Fraternidad, el local de la Unión Ferroviaria, el local de la Confraternidad Ferroviaria. Estamos hablando de ciudades y de pueblos que surgieron y que o por lo menos muchos surgieron y muchas otras se potenciaron a partir del ferrocarril Midland. El ferrocarril Midland, bueno, por ejemplo, el club, ¿no? Ferrocarril Midland de Libertad. Que por ahí muchos lo conocen como club de fútbol. Muchos hinchas, porque yo lo he hecho, ¿no? No saben por qué se llama Ferrocarril Midland, porque, claro, todos conocen que el tren que pasa por ahí es el Belgrano Sur. Bueno, claro. El Ferrocarril Midland era la empresa que, cuando se fundó el ferrocarril, era la propietaria de esas vías y de esas estaciones. Después pasó a ser, a partir de la nacionalización, el Ferrocarril Belgrano. En realidad, bueno, para no andar mucho, muy poquitos años pasó a llamarse empresa el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, que unía a todas las trochas angostas de la provincia de Buenos Aires, y después volvió nuevamente a ser el Ferrocarril Belgrano. Y en los años 90, con las privatizaciones o las concesiones del gobierno de Menem,
el Belgrano se lo divide en dos, el Belgrano Norte y el Belgrano Sur, y bueno, y a nosotros nos tocó el Belgrano Sur. En el 77, la dictadura cívico-militar clausura el ramal desde Libertad hasta Carué, o sea, de esos más de 500 kilómetros quedaron 20 y pico activos. En el 81, no sé, Marcelo, sí. Para que la gente entienda, el ramal llegaba hacia 517 kilómetros, bueno, 500, se cerró desde acá abajo, se cerró hasta acá arriba. Todo esto desapareció. Así que cada uno de esos nombres es un pueblo que desapareció casi. Sí. Sí, 500, o sea, la totalidad del recorrido era 517, solamente se lo deja activo hasta Libertad, en el partido de Merlo. Los talleres de Libertad ya habían sido cerrados en el año 69 por el gobierno de Onganía, y de ahí en adelante entraron en un abandono total. En el 77 la dictadura cierra el ramal desde Libertad en adelante, como decía. En el 81, que era lo que vos mencionabas antes, levantan las vías desde Plomer, en el partido de las Heras, hasta Carué. Se deja hasta Plomer porque allí se cruzaba con el otro ramal del ferrocarril Belgrano, que era el antiguo Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires, el ramal G. Ahí se cruzaban y se lo deja activo como para que, si en un caso de emergencia hubiese una segunda vía de escape y los trenes pudiesen ir por ese lugar, pero en realidad nunca se utilizó. No, porque encima después sacaron el puente que cruza la ruta. Bueno, eso fue en los 90, ¿no? Claro. Hay una sola extensión en el 82, la estación Marino del Crucero General Belgrano, la estación siguiente a Libertad, 5 kilómetros más, porque bueno, ya el Parque San Martín y la zona de Barrio Rivadavia había crecido muchísimo y se extiende por una estación más, pero de ahí en adelante entró en un abandono total. En ese trayecto había un apeadero en el partido de Merlo, el apeadero kilómetro 40, se me borró el número, 48, y la estación Elías Romero en el partido de Marcos Paz, que tenía el galpón, la estación, una zona sumamente tambera, donde se despachaban trenes completos con leche hacia la ciudad de Buenos Aires, bueno, también en un abandono total. Había otro apeadero más, el kilómetro 55, muy cerca de la ruta 6, y bueno, y ya después la próxima estación era Plomer. Todas esas vías están. En la ruta 6 no respetó la traza, por lo tanto pasó por arriba de las vías. En la mayoría de los pasos a nivel tampoco se cortaron para permitir el paso de los autos sin terraplén. Y como recién contaste vos, el puente sobre la ruta 40 es ruta 200 y el ferrocarril Sarmiento en el límite entre Mariano Acosta y Marcos Paz fue levantado. Exacto. Ese puente protagonista de varios accidentes porque los cráneos que hicieron la ruta hicieron una curva debajo del puente, una locura. Debajo del puente, sí. Una locura, años 80, sí. ¿No? Sí, ahí, mirá, bueno, en realidad el proyecto había surgido cuando Randazzo fue ministro de Transporte, de construir la extensión de ese ramal desde Marino del Crucero General Belgrano hasta la ruta 200 y hacer una estación de transbordo y que unía al Sarmiento con el Belgrano en ese punto. Un proyecto muy interesante, porque aparte porque aparte el Belgrano para el otro lado se extendería hasta Constitución a través de un viaducto. Claro,
Claro, exactamente. Y déjame decirte que la autopista nueva, Presidente Perón, que pasa por sobre la Ruta 40, respetaron la Sí, traza del ferrocarril. Es el único lugar donde está respetada. sí. La del, Bueno, donde venía debajo de ese, el Midland. y debajo de ese punto estaría el apeadero. Ah, mira. Sí. Bueno, en el viaducto o sea, perdón, eh, el ferrocarril del que estamos hablando llegaba hasta Puente Alsina y en su momento también se había hecho la conexión con el Compañía General, por lo tanto, la terminal era la estación Buenos Aires, en barrio, ahí en Paternal, cerca de la cancha de Huracán. Claro. Esa estación quedó desafectada a partir de la construcción del viaducto. ¿Viste? El viaducto que hoy termina en la estación Sáenz, elevada, exacto. Y ese viaducto iba a llegar hasta Constitución. Ya prácticamente estaba terminado. La actual gestión siempre prometió que lo iba a continuar, pero bueno, en este momento están suspendidas las obras. Exactamente, está parado. Así que sí, porque lo que cuenta Marcelo, para los que no conozcan, se une la trama del Midland de Libertad, es decir, de Marinos de Crucero General Belgrano para Capital, se une con el Belgrano Sur G en Tapiales, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí. O sea, entonces ahí pueden llegar a Capital. Ahí, claro, en Aldo Bonzi, ¿viste? Desde Puente Alsina a Aldo Bonzi, en el 2017 el gobierno de Macri también suspendió ese ramal, que era del Midland también. Claro. Y ahí se unían con el Compañía General. Entonces, vos cuando te subías en Libertad, podías ir a Puente Alsina o a Estación Buenos Aires. Claro. Y ahí fue donde lo anularon el servicio a Puente Alsina y la vía empezó a ser intrusada. Exacto. Hoy, de esos 517 kilómetros del Midland, que era con el que empezamos a hablar, que partía de Puente Alsina a Carué, solamente hay activos 20 kilómetros entre Aldo Bonzi y Marino del Crucero General Belgrano. Una locura. Una locura. Ahora, teniendo el grado de situación en el cual estamos y haciéndole de alguna manera entender al ciudadano común de que el ferrocarril es fundamental para un país en serio, ¿cuál crees vos que es la necesidad, es decir, qué es lo que hay que hacer con el sistema ferroviario? Porque el sistema ferroviario, como empezamos a hablar, y vos nos contabas al principio, tenía un diseño extractivista diseñado por los ingleses para llevarse todo a través de los puertos. Ahora, eso que ya está, se puede volver a poner en marcha para que haya conectividad. Pero además, debería haber una extensión. Y a mí me llama mucho la atención que el mapa que hay de los 57.000 kilómetros que Perón le compra a los ingleses, de Río Negro para abajo no hay vías férreas. No hay vías férreas. No, porque los tramitos que había de vías férreas eran tal cual como el diseño de La Pampa y del puerto de Buenos Aires. Eran tramitos que te llevaban la lana producida en el interior de la Patagonia a algún puerto. A Puerto Deseado, a Comodoro Rivadavia, ¿no? Eran para eso, era para llevar la lana hasta el puerto y que del puerto se llevara a Inglaterra y que después ellos nos vendieran los pulóveres. Acá está. Esto es una comparativa de lo que compró Perón a lo que queda hoy en día. Creo que es del 2022 el mapa ese, de lo que queda. Sí, lamentable. Así que imagínense el grado de destrucción que
que tuvimos y que todavía tenemos porque quieren volver a privatizar lo poco que queda. Y como ya Sí, saben... esta vez con un agravante. Sí. Y esta vez con un agravante, porque por lo menos en el 93, con todo el desastre que nos generó y que todavía no pudimos salir, se concesionaron. Hoy se venden. O sea, hoy, si llega a surgir efecto en la práctica, lo que en los hechos parecería que se quiere hacer, recuperarlo va a ser muy complicado después. Sí, tal cual. Tal cual. Porque de hecho, vos fíjate que mucho de lo que estamos hablando hoy, y también para desmitificar esto del privado, muchos de los ramales de ese mapa que vos mostraste hace un ratito, están concesionados a empresas de carga privadas que nunca utilizaron el ramal y lo abandonaron por completo. Mirá, este ramal del Roca que estamos hablando, están concesionados a empresas privadas. No sé, se me ocurre decirte nombres. El trencito que va de Luján que pasa por Carlos Ken, por la escuela, que está concesionado. Hay una empresa privada que ahí debería estar haciendo correr un tren, ¿no? Y como no lo quieren usar, lo dejan abandonado, ni siquiera lo mantienen, ¿no? Bueno, claro. es una locura, realmente es una locura. Bueno, y se sigue todavía hablando de la concesión a empresas privadas. Está bien, es el negocio de ellos, qué sé yo, no sé. Claro. Lo que más nos llama la atención es el pueblo argentino, cómo mira pasar las cosas indemnes, sin ningún tipo de preocupación, ni siquiera de conciencia de haber vivido lo que se vivió y de los resultados que hoy estamos pagando de todo eso que se hizo en el pasado. Porque el otro día veía una intervención en otro programa donde decían, sí, bueno, la historia, fenómeno, pero mi amigo va a cerrar la fábrica de zapatos y la verdad que la historia le importa poco. Bueno, flaco, tu amigo va a cerrar la fábrica de zapatos porque se vienen haciendo mal las cosas hace 50 años. Exacto. Hace 50 años. Y los que estamos acá no somos ningunos eruditos de decir, no, porque nosotros la vimos venir, ya sabíamos. No, nosotros somos caídos del catre hace poco. Y abrimos los ojos hace poco. Así que si nosotros, que hoy defendemos a muerte nuestra patria, una patria industrializada, con un sistema logístico como corresponde, hace poco estábamos engañados, ni quiero pensar a aquel tipo que cuando le hablan de política, no, ya a mí no me interesa, yo tengo que laburar igual. Estamos complicados, por eso estamos acá, por eso estamos tratando de contarles algo, para que hay mucha gente, y creo que el mayor problema de lo que hay es la desinformación y la falta de información. Yo siempre cuento, Marcelo, la anécdota del director del documental del Lago Escondido, que fue un grupo de gente que se fueron hasta el Lago Escondido, donde está George Lewis ocupando territorio nacional. Hicieron un documental explicando qué es lo que pasa en ese lugar. Cuando lo publicó por primera vez ese documental del Lago Escondido, había gente que salía espantada de la proyección. Decía, pero yo esto no lo sabía, decía. Y cuando fue llevando ese documental a lo largo y a lo ancho del país, en pueblitos, gente que le pedía, che, traelo, lo proyectamos en la sociedad de fomento del barrio, la gente no lo podía creer y salía espantada e indignada. Entonces, eso a mí me da la pauta de que el pueblo no es malo, sino que ignora. Ignora. Y el pueblo que ignora, vos podés hacer cualquier cosa. Por eso, esto que estamos haciendo, Marcelo, y te agradezco
muchísimo y espero que no sea la última vez de tenerte acá en el canal. Cuando quieras y coordinemos, hemos armado, más allá de que por ahí no nos juntamos tanto, te cuento para que sepas, porque no hemos podido hablar nada, pero te lo cuento acá en vivo, con el periodista de la provincia del Chaco, Alejandro Krivitsky. Hemos empezado a atar esta unión federal de medios para comunicar este tipo de cosas. Perfecto. Con Alejandro Krivitsky, que tiene su canal, su programa y su canal de YouTube, que se llama Periodismo Patriótico. Con Pablo Casals, que recién andaba en el chat. Pablo Casals tiene el medio El Chasqui Federal de Necochea, que también a veces viene y nos cuenta, nos colabora en el canal. Con Luciano Moreno Calderón, que tiene su medio Unión Malvinizadora Argentina, su canal de YouTube y su sitio web Pal Sur. Estuve charlando el otro día sobre, él cubre todo lo que es, él está en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y habla todo lo que es Antártida, Tierra del Fuego, Malvinas, está todo el tiempo con eso, toda la geopolítica que se maneja. Hoy Tierra del Fuego es el centro neurálgico de la geopolítica del país, debería serlo, porque es el punto central, territorialmente es el punto central. La distancia que hay desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca es la misma que hay hasta el Polo Sur, incluyendo la Antártida. Así que pasa a ser Tierra del Fuego el centro del país, más allá de que es ley a partir del 2010 y los mapas oficiales ya contemplan la extensión total de la Argentina con la Antártida incluida, más allá de que no está dirimido el asunto, es territorio que lo consideramos nuestro. Y así está también la doctora Alonso, creo que si mal no me recuerdo, si alguno de los chicos Macarena Alonso, que también tiene su canal de YouTube, que también estuvo con nosotros cuando hicimos un vivo entre todos los medios. Así que ahora que te conocemos a ti, Marcelo, sentite bienvenido y estamos tratando de juntarnos para darle este mensaje a la gente, para que la gente abra los ojos y sepa que hay otra realidad, que los engañaron, como yo decía el otro día en la entrevista que me hicieron a Juan Manuel y a mí del MLN en tu radio, de que a la gente la engañaron y la siguen engañando, de que tiene que sufrir, de que tiene que esperar no sé qué, que cuándo va a llegar, de que hay que achicarse porque así se va a crecer, es decir, es magia, es decir, achicarse para agrandarse, eso no es decir, no lo entiendo, no entiendo cómo va a funcionar eso. Dejando sin laburo a la gente va a estar mejor. Dejando sin cobertura a la gente va a estar mejor. Dejando sin ferrocarriles a la gente, sin conectividad, sin la posibilidad de viajar, de visitar a sus parientes, la gente va a estar mejor. No entiendo todo eso. Y no entiendo cómo hay gente que todavía sigue creyendo en eso. Así que... Bueno, Marcelo, es un momento complicado, ¿no? Creo que siempre ellos aprendieron de qué manera tienen que hacer para seguir dominándonos y se dieron cuenta que a través de los medios y a través de las redes lo pueden hacer. Así que me parece que tenemos que creo que el secreto es ver de qué manera podemos combatir a los monopolios. Combatiendo a los monopolios nos sacamos de encima un gran problema, pero bueno, es complicado. Una cosita nada más, Nelson, ya que estás hablando de lo que estás comentando, les recomiendo, si de alguna manera pueden ver Cuellos Blancos, el caso Vicentín, se estrenó hace muy poquito, es un documental sobre la fábrica Vicentín y todo el contexto del robo planificado y armado desde todos lados, desde la justicia, desde la política, desde todo, desde donde se te ocurra, cómo se roba y nos hambrean a todos los argentinos por el bien de 15 personas.
Tal cual. Exactamente. Tal cual. Y bueno, y para finalizar el tema que estamos hablando con Marcelo hoy, el tema de los ferrocarriles, los chicos que nos siguen, que están del otro lado del Movimiento de Liberación Nacional, de Martín Ayerbe, ellos tienen un proyecto muy ambicioso, muy interesante, que la verdad que nos encanta, la idea nos encanta, la realización del ferrocarril Atlántico y la del ferrocarril Andino, que va paralelo a la Ruta 40, para unir Río Turbio con Palpalá, Jujuy. Son dos proyectos que ojalá pueda llegar a verlo antes de morirme, teniendo a un presidente patriota en la Casa Rosada, ¿no es cierto? Yo sabés que quería agregar, Gastón, a esto que vos decías de la gente, que la gente fue engañada. Yo veo que la gente hoy vive el minuto a minuto nada más y no le interesa invertir tiempo en razonar, en investigar, en conocer. Hoy están todos como en TikTok. 10 minutos, 5 minutos. Si te extendés más de eso, no le importa el conocimiento, la historia, o especulando. No, mira, me sale más barato irme de vacaciones a Brasil que a Mar del Plata o a un pueblito argentino, porque total, no, ¿qué voy a ir a un pueblito argentino? Claro, pero ¿por qué no vas al pueblito argentino? Por todas estas desinversiones que se hacen. ¿Sí? Entonces pierden atractivo para el turismo. Y así constantemente con todo. Entonces, viste, el argentino también, a ver, mamita, que necesitamos que la gente sienta el país en el pecho alguna vez, ¿no? Y no que mire siempre hacia afuera, porque ese es uno de los grandes problemas del argentino de hace décadas. Le enseñaron a amar más lo de afuera que lo de adentro. Entonces, viste, yo lo veo de ese lado. Lamentablemente lo veo por ese lado. Así que, buenísimo. A la comunidad, no sé si le quieren aprovecharlo a Marcelo en este último tramo. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Los leemos. Contanos, Marcelo, antes que te vayas, lo de la Asociación Amigos del Ferrocarril Midland. ¿Dónde están? ¿Cuándo se juntan? Necesitan mucha ayuda. Es un laburo que no se ve, que no tiene... El único rédito es el que sale del corazón, ¿no? El que va al corazón. O que nos avise, Gastón, un día que le podamos hacer una entrevista en algún lugar para difundirlo también. No solo en el canal de Marcelo, obviamente, que le vamos a dar la prioridad, ¿no? Sino que para también difundirlo nosotros. Sí, estaría muy bueno. Bueno, la asociación nace a partir de un grupo de vecinos de Libertad, de vecinos y de vecinas de Libertad, que se preocupan por la recuperación del ramal desde Libertad, desde Marino del Crucero General Belgrano en adelante. Y toman como base la estación Elías Romero en el partido de Marcos Paz. En el año 2022, a principios del año, empiezan a limpiar las vías que desde el año 77 no pasaba ningún ferrocarril. Así que el trabajo fue arduo. Piensen ustedes que después de tantos años, obviamente la naturaleza vuelve a ocupar el lugar que le correspondía. Así que en donde estaban las vías había árboles, obviamente unos pastizales impresionantes. Y bueno, al principio del 2022 comenzaron a trabajar, se liberaron casi 4 kilómetros de vías. Por primera vez en 40 años, una zorrita circuló por esas vías, o sea, el primer vehículo que en tantos años de suspensión del servicio volvió a pasar. Y se trabajó muchísimo también en reparaciones menores, en renovación de algunos rieles en el sector entre la Ruta 6 y Plomer. ¿Qué más? Bueno, se hicieron otras actividades por fuera de lo que tiene que ver con el trabajo de las vías, como exposiciones, presentaciones, charlas, reuniones con
con directivos de trenes, bastantes actividades. Incluso el Consejo Deliberante de Merlo lo declaró de interés legislativo al trabajo de la asociación. Pero bueno, hace un añito más o menos, como todo lo que nos está pasando en el país, todo está muy tranquilo y no se está trabajando. Claro. Se complicó, falta gente. Cuando en esos lugares vos dejás de trabajar por un espacio de lapso de tiempo medio corto, te diste vuelta y ya la naturaleza nuevamente volvió a ocupar el lugar, ¿no? Así que se trabajó bastante, estaba un poco paralizado todo, pero con todas las intenciones de volver a reagrupar a las personas que estuvimos trabajando desde un primer momento y que se incorporen más personas, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente ahí lo que estás resaltando, Gastón, por eso levantaba la mano, le quería... Hola, Don Chopper, buenas noches, ¿cómo estás? Es una pregunta para Marcelo, dice... En el estado de situación del ferrocarril, ¿por dónde y cómo se empieza para recuperarlo? Es la pregunta que te hace Don Chopper, Marcelo. Bueno, o en general, supongo, o bueno, del Midland, no sé. El Midland está complicado porque no están las vías, ¿no? Claro. Mirá, se necesita en el último gran ferrocidio, que fue el del 93, todo lo que se dejó sin funcionar entró en un abandono por completo. Por lo tanto, hoy lo que se necesita es recuperar todo eso, hacerle, no sé si mantenimiento, ya en algunos lados con el mantenimiento no alcanza, o sea, hay que volver a reemplazar. Así que la inversión que se necesita obviamente es considerable, es importante. Y después también lo que les decía antes, ¿no? Después también hay unos cuantos miles de kilómetros bajo concesión privada que lo abandonaron y que, bueno, habría que buscar la forma también de reclamarles a ellos que cumplan con lo que se había contratado en el momento de la concesión, que devuelvan todo el material que se les dio, ¿no? Las locomotoras, los vagones, los coches, porque también ahí hay un faltante, pero súper considerable de materiales que se les entregó en el momento de la concesión. Marcelo, una pregunta de mi parte. ¿Y están hechos a ver, digamos, todos los controles para saber de qué se le entregó, qué se le dio? Quiero creer que lo que se les entregó, sí, porque ellos, viste que son sumamente legalistas y que siempre están con el tema de la ley en el brazo, en la mano. Supongo que deben tener y el Estado también debe tener todo lo que se les entregó cuando se firmaron las concesiones. Porque yo digo, ahora cuando vos le firmas las concesiones, como en este caso más de un privado, que vos decías Tomás Jofré y todo eso, que bueno, que no brinda ningún servicio, ¿cómo es que la justicia no se lo quita por no cumplir con lo que han firmado? Bueno, ¿cómo se entiende? Porque la justicia es de ellos. Por eso, entonces también es otra de las cosas que hay que barrer en este país. Obviamente, por supuesto que sí, desde ya. O sea, el tema de la justicia es primordial, ¿no? Porque estamos hablando de patrimonio que es de ustedes dos, mío, de todos los argentinos, de todas las argentinas. Entonces, ¿cómo puede ser que libremente se lo deje abandonado y se lo deje librado a que un privado haga negocio con eso? No sé, que nos devuelvan todas las locomotoras que se les dieron en el estado en el que se les dieron, los vagones, los coches, las estaciones, las vías. ¿Sí? Tal cual. Hay un problema, el Estado también lo abandonó, la parte que le correspondía al Estado, el Estado también lo abandonó, ¿no? Entonces, el problema es que el Estado se quiso deshacer de eso. Y el Estado no actuar y pedirle a la justicia que intervenga también, porque también vamos por ese lado, ¿no? Porque la justicia solamente por sí sola no va a actuar, Pero el Estado, que es el que firmó la concesión, es la que tiene que hacer el reclamo ante la justicia. Exacto. Pero bueno, se necesita de una inversión considerable como para que
volvamos a tener un sistema ferroviario como el que por lo menos teníamos, ¿no? Y ampliarlo, como vos decías, Gastón, con nuevos servicios que realmente cumplan con los intereses de la nación, de los argentinos, ¿no? De los habitantes, y no con los intereses de 2 o 3 empresas. Don Chopper te pregunta, Marcelo, si se podrían fabricar locomotoras en el país, ¿qué tiempo demandarían fabricarlas? Y acá se fabricaron locomotoras. Sí, claro ¿cómo que no? Sí. Se fabricaron locomotoras, se fabricaron coches eléctricos, se exportaron locomotoras, se exportaron coches eléctricos, se fabricaron coches motores, se exportaron vagones, maquinaria. Lo que pasa es que destruyeron absolutamente, así como cerraron los talleres de Libertad. A ver, es una opinión mía, pero creo que es así, ¿no? O sea, los ferrocarriles se cerraron en beneficio de empresas de logística a través de camiones y empresas de ómnibus de larga distancia. Y todo lo que fue los talleres se cerraron en beneficio de 2 o 3 metalúrgicas, que aparte no hicieron nada, porque lo que se dedicaron es a importar. Claro. Pero o llevar, como fueron en el caso de los micros, Marcelo, como en el caso de los micros, que después encima te llevan a carrozar a Brasil, ¿no? Obviamente, por eso te digo, o sea, hoy no sé si estamos en condiciones de fabricar, pero que lo hicimos, sí, lo hicimos. Sí, pero se ponen rápidamente, con decisión política. Obvio. Con decisión política. Yo creo que... Mirá, un ejemplito clarito. Sí. Los coches motores Alerces, no sé si los vieron, que son los que, por ejemplo, en la provincia de Salta están cubriendo el servicio del regional de Salta. Sí. Acá en la provincia de Buenos Aires, el tren turístico de Mercedes a Tomás Jofré lo cubría un Alerce. En la provincia de Córdoba, el regional de Córdoba lo cubren con esos trenes. Se fabricaron en Chascomús, la empresa EMEPA los fabricó en el año 2013, 2014, 2015. Fabricaron 20 unidades y la verdad, muy, muy lindos, muy lindo andar, muy cómodos, y no se fabricaron más. Claro. Se dejaron de fabricar. Sí, porque cuando no hay, lo que yo digo, cuando no hay una decisión política, cuando no hay un planeamiento a largo plazo, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Obvio. Déjame compartir una idea contigo, Marcelo, que ahora te tengo con el ferrocarril Midland, que la comunidad ya la habrá escuchado porque yo ya la dije varias veces. Pero a mí se me ocurrió, porque toda traza ferroviaria que fue abandonada, por más que estén las vías y por más que estén los durmientes, vos por ahí podés hacer circular un tren de carga y hasta por ahí nomás, como le pasa a Urquiza, que descarrila 2x3 el que va a Misiones, cada 2x3 porque emparchan la traza en lugar de hacerla toda nueva, la emparchan, entonces hasta con cargas que van a 2 por hora descarrilan. Entonces yo pensaba en el Midland, ¿no? Que un gobernador, un político con cojones bien puesto, bien nacionalista, bien patriota, que agarre el Midland y diga, vamos a hacer, viste que a los políticos les gustan poner nombres rimbombantes a las cosas que se les ocurren, ¿no? Bueno, a mí se me ocurrió, hasta el nombre y todo. Una estación, un pueblo. Y volvemos a tirar la traza del Midland a Caroé. Y volvemos a fundar un pueblo, y a cada pueblo no solamente le damos ferrocarril, sino que le damos todos los servicios con fibra óptica por debajo de la traza ferroviaria, para que cualquiera que se quiera vivir al interior de la provincia de Buenos Aires, y esto vale para cualquier parte del país, este proyecto, puede ir a vivirse y a trabajar desde su casa como lo hace tu hijo, desde cualquier pueblito, Plomer o Henderson o donde sea, tenga la posibilidad de tener su terreno, su casa, sus árboles, y pueda plantarse en el medio de la provincia de Buenos Aires y seguir trabajando a distancia de lo que pueda. Y de ahí generar comunidad, generar estaciones, como fue. ¿En qué año se fundó el Midland? ¿En qué 1908. Año 1908. ¿Cómo hicieron? Y 1911 se terminó.
¿Cómo hicieron la vía? ¿Cómo pusieron los durmientes? A mano. ¿Cuántos kilómetros hicieron? 500 kilómetros. Me van y fíjate, 3 años te está diciendo Marcelo, en 3 años. Sí, empezó unos años antes, pero igual, ¿no? 1906 creo que empezaron con las obras. Exactamente. Bueno, 5 años. Me van a decir hoy, con la tecnología que hay, que no se puede volver a hacer. Totalmente, por supuesto. Con un plan para desconcentrar el conurbano, que estamos hacinados uno encima del otro, para que la gente pueda vivir mejor, más dignamente, que tenga conectividad, y que si quiere ir a conocer el Perito Moreno, se suba a un tren, haga combinaciones que tenga que hacer y llegue en tren al destino turístico que sea. ¿Por qué no se puede hacer? Sí, obvio. Sí, yo siempre digo que en cada una de las estaciones de los ferrocarriles se debería planificar un pueblo con una capacidad de 10.000 a como mucho 20.000 habitantes, pero con absolutamente todos los servicios y con todas las condiciones para que se viva dignamente en relación a todo, trabajo, esparcimiento, educación, salud. Salud, obviamente, educación, todo. Y medios de transporte accesibles que lo puedan comunicar con absolutamente todos los puntos del país. Exactamente. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Para eso tenemos que erradicar a los monopolios. Claro. Sí, y a todos los políticos que se oponen a eso, ¿no es cierto? Bueno, pero en definitiva los políticos terminaron siendo en su gran mayoría empleados de los monopolios, ¿no? La historia argentina comenzó así, por lo tanto, o sea, tampoco le vamos a echar la culpa a estos políticos. Nosotros tenemos una tradición al respecto y, bueno, hay que cambiar con esa matriz, ¿no? O sea, ayer, mirá la que me pasó ayer, y con esto si quieren cortamos. Ayer, cuando veníamos en Rojas, hubo un accidente en la ruta 30, en la 31. Y la ruta 31 es una ruta que a los costados, es 100 metros más o menos, de ambos lados, en toda su extensión, está todo plantado con soja, con maíz, con trigo, por los productores, pero en la zona pública, ¿no? No en los campos. Sí. Claro. Bueno, y como hubo este accidente, nos desviaban por el costado de la ruta. El policía nos pidió, por favor, que siguiéramos el surco, porque el gringo, el dueño del campo, estaba muy enojado porque le estábamos pisando la soja que había plantado. Que había plantado en la vereda de la ruta. En la ruta sí, a la vera de la ruta pública. Exacto. Y que por favor lo siguiéramos porque el que iba a tener problema era él, el policía. Estamos ¿Y no todos se te dio locos. por tirarle un fosforito de pasada, Marcelo? No. Después se me desviaba un poco el auto, ¿no? No seguía mucho el surco. Pero de todos modos, vos fíjate, el policía nos aclaró que el que iba a tener problema era él, ¿no? Bueno, es la historia del país esa. Tal cual. Y ellos, Nelson, siempre fueron aprendiendo de sus errores. Y después de la dictadura cívico-militar aprendieron y inventaron al menemismo. Y después del menemismo aprendieron y se dieron cuenta de que tenían que controlar todos los medios de comunicación existentes. Y entonces lograron todo esto que estamos hablando, lo lograron. La gente no es tonta, pero ¿viste la canción del verano? Que cuando te la pasan en noviembre, diciembre no te gusta, pero después en marzo la terminás cantando. Lo escuchás y lo terminás repitiendo. Pero no es solo que lo aprendieron, Marcelo, sino que también viene siendo instalado desde otros países, ¿no es cierto? Totalmente, por supuesto. O sea, lo aprenden a la fuerza porque desde arriba le dicen, señores, usted tiene que ir por este camino y este es el medio. Pero claro que sí. Exacto. Bueno, Marcelo, agradecidísimo. Muchísimas gracias. 1 hora y media charlando con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y la verdad que sí, muy amable.
¿eh? La verdad que sí, muy amable, Marcelo. Gracias a ustedes por este espacio. Bárbaro. No, por favor, un abrazo enorme, Marcelo, y gracias. Nos vemos, hasta luego, Un gracias. abrazo, gracias. Después hablamos. Dale.